Cordial saludo para todos. Mi nombre es Lizeth Natalia Peña Ledesma, junto con mis compañeros Juanita Valentina Herrada Gómez, Laura Fernanda Jiménez Pineda, William Fernando Ramírez Cruz, Mayret Fernanda Cano Urquijo. Estaremos hablando sobre los casos clínicos expuestos en la segunda actividad del curso de radiología pediátrica. El primer caso es un paciente. Tenemos dos pacientes citados en la agenda de radiología convencional. El primero es una femenina de 6 meses a quien le solicitan una radiografía de cadera comparativa. La mamá argumenta que previamente ya le habían realizado este estudio en otra institución, pero obteniendo malos resultados por artefactos de movimiento. La primera pregunta nos indica cómo se manejaría esta situación con la familiar del paciente. Inicialmente se trabajaría el tema desde la humanización, explicando a la mamá de una manera clara y profesional en qué consiste el examen y la importancia de su colaboración como familiar y la colaboración de la paciente, evitando así que durante el examen existan artefactos de movimiento en la imagen y evitando que repetir en varias ocasiones la toma del estudio. Esto con el fin de también minimizar la dosis de radiación. La segunda pregunta que se nos realiza es ¿qué dosis o técnica se utilizaría para un diagnóstico correcto, limitando las dosis máximas permisibles en el paciente, el kilovoltaje y el miliamperaje por segundo? La dosis recomendada en kilovoltaje aproximadamente es de 45 a 50, que es adecuado pues para una imagen de una radiografía de cadera pediátrica. Y el tiempo sería entre 0.5 y 2, dependiendo pues esto también del equipo y de las características del paciente. Si es un paciente de 6 meses pero es muy delgadita, o si es gordita, pues entonces ahí se le varía un poco. La tercera pregunta nos indica si el paciente poco o nada colabora con el procedimiento, ¿cómo lo posicionaría para limitar al máximo el movimiento y adquirir un estudio de adecuado diagnóstico? Primero que todo, pues está claro de que se requiere de la colaboración tanto del paciente como de la familiar o de los familiares, en este caso si es posible que sean dos personas. Durante el tiempo que se está en la sala, pues es adecuado que los dos familiares tengan los elementos de protección personal para la sala de radiología, que son el chaleco plomado y el cuello tiroideo. A la paciente también se le puede colocar el cuello tiroideo y pues acomodar en la mesa de rayos X lo más cómodo posible para que pues no sienta frío, no se incomode, si es necesario utilizar alguna cobija sobre el chasis, alguna almohada, que ella se sienta lo más cómoda posible, que no se lastime, no sienta frío. Bueno, si está demasiadamente muy irritada, es recomendable también informarle a los familiares que pues existe la necesidad de que la niña esté un poco somnolienta o en lo posible dormida, para pues no hacer el examen traumático y pues evitar una exposición innecesaria. Por mi parte esto sería todo, pues los dejo a continuación con mi siguiente compañera, quien les va a seguir exponiendo sobre estos casos. Tanto los pacientes como los familiares que entran a la sala de radiología deben usar la protección durante el examen. Los familiares usar los protectores tiroideos, el delantal plomado y si es necesario utilizar el protector gonadal en el caso del paciente, aunque en la actualidad ya casi no se están usando porque eso interfiere en la hora de realizar los exámenes con la imagen y el diagnóstico. Realizar la colimación es también vital para la protección radiológica tanto del paciente como los familiares y como nosotros los tecnólogos, lo cual evita la exposición para la radiación dispersa. En el caso de los estudios que se realizan en los pacientes pediátricos son la radiografía de tórax, los cuales evalúan los temas de infecciones respiratorias, cuerpos extraños, las malformaciones congénitas y los traumas torácicos. En la radiografía de abdomen, esta se encarga de evaluar el dolor abdominal, los vómitos, por sospechas de apendicitis, masas abdominales, las obstrucciones intestinales y el estreñimiento. La radiografía de pelvis evalúa
la estructura y el desarrollo de la cadera, lo cual ayuda a diagnosticar desde fracturas a enfermedades congénitas. Y el carpograma también es un estudio muy solicitado en los pacientes pediátricos, ya que ellos permanecen en un constante crecimiento y los médicos solicitan este estudio para evaluar que la edad ósea corresponda con la edad cronológica del paciente. Tenemos el segundo paciente del caso 1, el cual tiene un diagnóstico de neumotórax y requiere una radiografía de tórax, la cual es importante que se realicen unas proyecciones adicionales que garanticen el diagnóstico. Estas proyecciones son la lateral, que permite visualizar el espacio pleural posterior. Allí suelen acumular cantidad de aire que pueden no ser servibles o evidentes en la proyección posterior anterior. También tenemos la oblicua, que evalúa la extensión del neumotórax en los lóbulos superiores y diferencian el neumotórax de otras lesiones. Bueno, siguiendo con el segundo paciente que tiene un diagnóstico de un neumotórax, quien requiere una radiografía de tórax, la pregunta 4 nos indica que cuál es la técnica KB y más adecuada para este tipo de estudio. Adicionalmente hay que realizar una tabla, la cual abarque cómo se nombran los pacientes en pediatría de 0 a 18 años y trabajar sobre esta tabla según las edades, que se deben indicar proyecciones, posicionamientos, técnica utilizada para realizar radiografía de tórax. Entonces, en la primera parte decimos que la técnica que se debe utilizar es entre 70, un KB entre 70 y 90 para mejorar la penetración de los campos pulmonares, y un más entre 2 mA por segundo, entre 2 y 6, ajustados según el peso, la contextura física del paciente, el tamaño del paciente. Recordemos que estas técnicas pues se pueden ir ajustando dependiendo a la complexión física del paciente, ¿no? Y se dice que el foco del el tubo de rayos X y la distancia entre el foco y el paciente debe estar más o menos a 1,80 m para reducir la magnificación del corazón. Bueno, seguido a esto, entonces tenemos la tabla que había pedido. Entonces, ¿cómo se nombran los pacientes? Entonces, la edad entre 0 y 1 año es neonato. Las proyecciones recomendadas es PA, posterior anterior y lateral, en la posición de cúbito supino. Y las técnicas que se deben utilizar es un KB de 60 a 80 y un miliamperaje entre 0.5 y 1.5. En la edad de 1 a 3 años, que se denomina lactante, la proyección recomendada posterior anterior y lateral, de cúbito supino también, un KB entre 60 y 90, un miliamperaje entre 1.5 y 2.5. La edad de 4 a 6 años se denomina preescolar, la proyección posterior anterior y lateral en posición de bipedestación, con una técnica entre 70 y 90 kb y un miliamperaje entre 2 y 3. En la edad de 7 a 12 años, que ya es un preescolar, la proyección recomendada es posterior anterior y un lateral en la posición de bipedestación, y la técnica sería un KB entre 90 y 100 y un miliamperaje entre 3 y 4. Para la edad de 13 a 18 años, ya es un adolescente, las proyecciones son posterior anterior y lateral en la posición de bipedestación, y la técnica es un KB entre 110 y 120 y un miliamperaje entre 4 y 6. Como recordábamos anteriormente, estas técnicas pueden variar dependiendo a la contextura del paciente, porque hay pacientes que, digamos, un niño de 12 años, pero puede parecer uno de 15, 16, entonces ahí la técnica ya podríamos variarla un poco para mejorar la visibilidad de los campos pulmonares y lo que se requiere observar. Listo, entonces vamos al caso 2, que dice que es un paciente de 12 años con diagnóstico de una dismetría de miembros inferiores, quien le solicitan un rayos X, un test de Farrell. Un test de Farrell, recordemos que es una radiografía
para mirar si hay simetría o asimetría en los miembros inferiores. Entonces la pregunta nos dice que qué proyecciones deberíamos realizar, las cuales garanticen un diagnóstico confirmatorio. Entonces dice que para realizar un diagnóstico adecuado para este tipo deberemos realizar radiografías de miembros inferiores en carga de ortostatismo, que es de pie, que incluye cadera, rodillas y tobillos. En una imagen, si se puede en lo posible, esta radiografía que abarque desde la cadera hasta los tobillos, que sea en una sola placa, un solo estudio. La otra radiografía es una de pelvis en carga y la otra sería radiografía de fémur, tibia, lateral. Por este lado tenemos pues las radiografías, cómo quedarían, de miembros inferiores en ortostatismo, que sería aquí el paciente de pie con carga, que incluye cadera, rodillas y los tobillos. Y ya aparte se toma la de cadera para evaluar la alineación de la pelvis, descartar alteraciones estructurales, y si el médico cree conveniente hay que tomar fémur y tibia lateral, opcional según criterio médico, como estábamos hablando. Esto es todo de este punto. Muchas gracias, espero que haya sido de gran ayuda o a resolver algunas dudas de este punto de la tarea. Compañeros, en este video le vamos a dar desarrollo a las siguientes preguntas orientadas como cuál es la técnica y kilovoltios más adecuado para este tipo de estudio, y indicar qué proyecciones se anexan, imágenes y posicionamiento, y la técnica que se utiliza para realizar las siguientes radiografías y el por qué. Tenemos el test de Farry, que se utiliza para evaluar la dimestría de miembros inferiores en pediatría. En este estudio implica tomar radiografías específicas para medir la longitud de los huesos, determinar la presencia de anomalías o defectos, y los estudios se pueden proyectar como son: radiografía del pie para medir la longitud del pie, radiografía del tobillo para medir la longitud del peroné y la tibia, la radiografía del fémur, que esta es para medir la longitud del fémur y ambas piernas. Por otra parte, nos aseguramos de que el paciente esté correctamente en posición y se carga lo que es del pie, por lo contrario, para adquirir medidas precisas a la longitud. Por tanto, se aplica la técnica adecuada para niños, generalmente es kilovoltios alrededor de 60 y 70, que varíen según el equipo. Se emplean técnicas digitales y ajustar los parámetros para la edad del paciente, y siempre se debe asegurar se debe asegurar un consentimiento informado de los padres o tutores, así como recomendaciones ante las expuestas que se pueden realizar el test de Farry para evaluar la dimestría del paciente de manera efectiva y segura. Muchas gracias.